Yo empecé aquí con 27 años con el Juvenil A y tengo 37 y cada año sigo aprendiendo, ¿eh? Al final esto es un continuo aprendizaje y en cada año aprendo y en cada partido aprendo y en cada semana aprendo y corrijo y intento mejorar cosas. El día de mi debut fue un partido contra la Gramenet. Correcto. ¿Te acuerdas del resultado? 2-2. Íbamos ganando 2-0 además. Además es simbólico. Y me marcó el primer gol Pep Caballé. Correcto, y el segundo Enrique. Y en segundo Enrique, con una zurda así cruzado. ¿Y cómo pasaste ese día? Porque supongo que, claro, debutar con el primer equipo se pasarían nervios, ¿no? Antes. Bueno, no te creas. Con ganas de que llegara el día, con ganas de debutar bien, jugábamos en casa y bueno, era todo un poco novedoso para mí, aunque siendo entrenador juvenil seguíamos mucho la tercera división, pero no es lo mismo seguirla desde fuera que vivirla desde dentro. También era la primera vez que entrenábamos con gente de mi edad o más mayores, porque me acuerdo en esa época fichamos a Xavi Moro del San Andreu, que era más grande que tú, que era mayor que yo. Sí, sí. Pero bueno, al final siempre te digo que tengo que agradecer mucho a todos los jugadores, tanto los jóvenes como los más mayores, en ese principio mío, porque su comportamiento fue excelente y a veces no es fácil aguantarme a mí. Yo no me considero ni el mejor ni el peor entrenador de la historia del Cornellá. Yo sí que me considero, bueno, pues que he tenido la suerte de encontrar seguramente los mejores años de Cornellá y que hemos hecho muy bien los deberes y que al final sí que hemos conseguido muchos éxitos. Y ahora pues nos estamos consolidando en una categoría tan competida, tan buena y tan difícil como es la segunda B, pues algo a lo mejor impensable cuando entré yo, el equipo estaba en primera catalana. ¿Qué tenía la vía férrea que no tenga el Municipal de Cornellá y viceversa? ¿Qué tiene el Municipal que no tuviera la vía férrea? La vía férrea era el mítico campo del Cornellá. A mí me encantaba jugar en ese campo. Me encantaba ir como jugador, porque me acuerdo que ir como rival un domingo a las 5 el campo, venía gente, era gente que animaba y era bonito ir a jugar ahí. Me encantaba cuando estuve de míster y me dio mucha pena y mucha nostalgia y pensaba que nos costaría la adaptación a lo mejor en el nuevo campo, pero bueno, la verdad que luego al final todo en este campo era mucho mejor, nos adaptamos muy rápido. ¿Qué te sugiere esta fecha? 9 de diciembre del 2012. Ya de las elecciones. Sí, ¿vale? correcto. Que en el cual yo como entrenador, pues todo lo que sea mejorar a nivel oficinas, pues me ha beneficiado mucho también. Entonces hemos hecho, desde aquel día, el club a partir de ese día no ha parado de intentar profesionalizar el equipo. Y entonces eso es de agradecer y bueno, a la vista pues los resultados están ahí. Tienes dos niños, uno de ellos juega fútbol. Sí. Y tú eres un referente tanto para ellos como para muchos niños del fútbol base del Cornellá, incluso entrenadores. ¿Tú qué mensaje les darías a todos ellos? Pues el mensaje que le digo a mi hijo, mira, al final tú piensas, mi hijo tiene 7 años y cuando va a un campo de fútbol a jugar un partido, pues a veces le sale mejor y peor. O sea, cuando le sale mejor, yo como padre estoy muy contento, y cuando le sale peor, pues te vas un poco enojado. Pero al final tenemos que pensar que este niño de 7 años, por ejemplo, mi hijo o todos los niños que juegan a fútbol, van al campo y van al partido e intentan hacerlo lo mejor que saben, es fútbol. Y a esa edad lo que tienen que hacer es divertirse, y a esa edad lo que tienen que es que disfrutar, y tú también los pones en un... Bueno, a ellos les gusta el fútbol, pero conviven con otros niños, les inculcan unos valores, les inculcan un respeto, y al final todo esto pues es bueno para su aprendizaje en la vida misma. Tengo una mujer y unos niños que me siguen, que me apoyan, que sufren cuando sufro yo y que se alegran con nuestras victorias. Entonces ella siempre dice que el estar con un jugador o con un entrenador es tener un estilo de vida. Jordi. Pero no diga nada, ¿eh? Que se me Chicos, no
tío, que nos equivocamos otra vez, macho. ¿De acuerdo? No estéis relajados, que nos equivocamos otra vez, tío. Va. Es el ataque y jugar. ¿De acuerdo? Vamos, chavales, vamos a hacerlo, Bien, no quiero ninguna protesta, centraros en jugar. Y si tenéis una pelada, ir todos. Que no vaya uno se quede con la cara todo. Ir todos. ¿Vale? Por lo demás, jugar. No vayáis del partido. Dedicaros a jugar y a ganar. Y lo haréis bien y ganaremos. ¡Va! Entonces nosotros lo tenemos que hacer muy bien con el equipo que estás para ir dando saltos poquito a poco. La mejor, pues, y la soñada, claro, sería subir a segunda con el Cornellá. Pero sabemos lo complicado y lo difícil que es ese objetivo, porque al final no lo podemos plantear ni como objetivo, como ilusión, con ganas, pues, por supuesto, que queremos hacerlo, por supuesto, pero ese objetivo se lo tienen que hacer otros equipos que invierten mucho más o que están preparados para eso.